Sección 8. Extienda los brazos para cubrir Ryue. Gire los ojos para fortalecer el Shen de los hígados. La práctica de esta sección principalmente cultiva las funciones hepáticas en los niveles de Jing, Qi y Shen. En particular, cuando hacemos el sonido Ling, hay una ligera vibración en el Palacio Hunyuan, como ya vimos antes. Esto es una práctica que ya hablamos antes de cómo identificar el Palacio Hunyuan con el sonido Ling, Ling. Entonces, el sonido Ling es una de las claves para poder abrir el Palacio Hunyuan. Después de conocer la ubicación del Palacio Hunyuan, podemos llevar la mente y conscientemente empezar a recolectar el chi de los 5 órganos internos en ese lugar para transformarlo y empezar a formar una totalidad armoniosa. Sección 8. El segmento del hígado. La emoción, recordemos, es el enojo. Entonces, venimos de el vasopáncreas. Lo que vamos a hacer ahora es separar, llevar las manos hacia adelante, envolvemos, y esta es mi mano izquierda. La mano izquierda va a ir a la costilla derecha, perdón, la mano izquierda va a la costilla izquierda, justo por debajo de la línea del músculo del pectoral, en la línea del pezón, donde está el punto de Ryue. La mano cubre Ryue. Y la otra mano al mismo tiempo se va hacia adelante y va formando el mudra del hígado. Y nos vamos preparando para hacer el movimiento. Ahora, ¿cuál es el movimiento? El movimiento que vamos a hacer, lo voy a hacer en esta posición para que se vea mejor, es cuando esta mano tira, se junta el omóplato, digamos, como que empuja hacia adentro. La otra mano, el hombro se empuja hacia adentro y presiona sobre el hígado. Y después, movimiento opuesto es, esta mano se relaja y empuja la otra hacia afuera. Entonces trae, empujo. ¿Sí? Es un movimiento ondulatorio. Comprime y es como, imagínense que este hombro empuja al otro hacia adentro. Y después este hombro empuja al otro hacia afuera. Y ahora este empuja hacia adentro y este lo recibe y lo manda hacia el hígado. Y ahora del hígado sale hacia afuera y lo saco por el dedo. Y repite. Y repite. De una forma relajada. Yo lo estoy haciendo súper exagerado para que se note, ¿no? Pero esto lo van haciendo como les salga más relajado. Y lo mismo para el otro lado. Ahora, vamos a hacerlo en el contexto de la forma. Entonces dijimos, estamos aquí. Separo. Entonces, la mano que está arriba baja hacia la costilla de su lado. La otra mano empieza a formar el mudra. Giro y en este momento miro la punta del dedo índice y mantengo mi vista sobre el dedo índice todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando llego a los 90 grados, giro palma hacia abajo. Y aquí, mirando hacia atrás, siempre en la punta del dedo índice, voy a hacer el movimiento que vimos antes 8 veces. Entonces yo lo voy a hacer 3 por cuestión de tiempo en la explicación. Entonces, 1, 2, 3. Sigo mirando la punta del dedo índice a los 90 grados, gira la palma hacia arriba. Sigue mirando y ahora hacia el otro lado. Giro la palma hacia abajo. Y ahora el movimiento es exactamente el mismo. Trae, empujo, empujo. Es lo mismo. Esta mano trae y esta comprime. Cuando esta se para, empujo y saco para allá. Entonces, traigo, empujo.
Siempre mirando la punta del dedo índice también 8 veces. Yo lo voy a hacer 3. Y sigo mirando. Vuelvo al centro. Y ahora voy a cambiar las palmas. El movimiento de cambio de palma es esta mano va hacia el hombro opuesto, baja, se cambian. ¿Sí? Otra vez. Vamos ahí. Esta mano es mano derecha, va al hombro izquierdo. Mano derecha al hombro izquierdo y después va a bajar en diagonal hasta la costilla derecha. Y la otra mano se despliega y forma el mudra del hígado. Y repetimos, es exactamente lo mismo. Perdón, lo voy a hacer así. Exactamente lo mismo que para el otro lado. Siempre mirando la punta del dedo. Traigo y empujo. Tres veces, que en verdad tienen que ser 8. Traigo. Giro hacia arriba. Y ahora hacia el otro lado. Lo mismo, traigo, empujo, separo. Y vuelve al centro. Y ahora, desde esta posición, ambas manos forman el mudra del hígado. Sobre arriba. Y aquí hacemos los sonidos del hígado. Tu, shu, lin. 5 veces. Tu, shu, lin. Tu, shu, lin. Tu, shu, lin. Tu, shu, lin. Y ahí termina el segmento del hígado. Entonces, puntos importantes, el movimiento que lo tiene que practicar para que salga relajado. La atención siempre en la punta del dedo índice, siempre los ojos mirando a la punta del dedo índice que tenemos enfrente, la sensación de enojo y nada. Y las cuestiones generales, siempre atención siempre mantenemos la atención la atención en el Hunyuan Chao, mientras hacemos todos los ejercicios y todos los movimientos de toda la forma, no solo la sección de los órganos. Bien, entonces esa es la sección del hígado. Algunas aclaraciones importantes adicionales. Cuando estamos haciendo este trabajo, la atención, hice énfasis en la punta del dedo índice. También es en Ryue, que es el punto donde tenemos la otra mano. Entonces, dedo índice, Ryue. Y hay un punto, un kun, sobre la línea del cabello, en la línea central. También tenemos la atención ahí. Entonces, mientras hacemos este movimiento, tenemos estos 3 puntos de atención. Eso nos va a ayudar, van a sentir una sensación en el tercer ojo, como que se aclara, se liviana el tercer ojo, después de un tiempo de estar haciendo este trabajo. Y la otra aclaración importante, cuando traemos la energía, ¿sí? Este movimiento, tenemos que imaginarnos que juntamos el chi, lo mezclamos, lo llevamos a Hunyuan Chao y se mezcla. Y traemos y se mezcla. Cuando hacemos el movimiento, traemos chi. Cuando nos juntamos hacia el cuerpo, traemos el chi y lo mezclamos.
Bien. Me faltaba hacer esas aclaraciones.